deseo que hayan pasado una muy feliz Navidad y les deseo lo mejor de lo mejor, sobre todo salud, en este año 2021 que inicia. Para ustedes, lo mejor de lo mejor y para su familia. Su servidor Cristian Guerra, la mayoría de aquí me conocen, ya hemos convivido. Bueno, pues actualmente colaboramos en gobierno del Estado, en la Secretaría General de Gobierno, y pues bueno, seguimos la actividad yo creo que por este mes y ya después nos integraremos a otras actividades, ¿verdad? Pero por ahora, pues ahí seguimos todavía y ya el día de ayer regresamos a las actividades laborales. El día de hoy me va a tocar hablar o exponer un tema que al menos para mí se presentó bastante, creo que hubo sentimientos encontrados. Yo acostumbro pasarla con mi familia y por un motivo y por otro, como ya sabemos todos, pues no me fue posible, que es la Navidad, ¿verdad? Tenemos tan arraigada esa bella costumbre que nos une, y la verdad es que en esta ocasión, por lo que estamos viviendo y por lo que yo creo que jamás imaginamos vivir, ¿verdad? Pues fue diferente. Esa noche del 24 de diciembre, pues fue diferente para todos, ¿verdad? Por los cuidados que hemos tenido que adoptar o a los que nos hemos tenido que acostumbrar, espero yo que por un tiempo. Bueno, vamos a la primer diapositiva. Vamos a iniciar hablando del árbol navideño. Dentro de la información que uno encuentra, puede uno observar distinta información, es mucha, pero tratamos de reducirla, ¿no? Para poder llegar aquí a entenderlo. Dice, bueno, nuestro México es un país de colores y tradiciones. Tradiciones que en muchas ocasiones coinciden con las de otros países, pero que no obstante no dejan de ser nuestras. La Navidad no es la excepción. Llegando diciembre la vemos en todos los rincones de nuestro país. Y sí, así es, nos vamos a ir dando cuenta cómo la Navidad la fue adoptando todos los países, todo el mundo, y hoy por hoy, pues bueno, es algo que nos une, ¿verdad? Aquí, permítanme. Segundo. ¿Dónde surge esta tradición? ¿De dónde surge esta tradición en México? Dice que el origen del árbol navideño que hoy todos conocemos se remonta a finales del siglo XVII en Alemania, aunque ya antes los antiguos habitantes de Europa colocaban, fíjense bien cómo poco a poco fue evolucionando, colocaban manzanas y otros frutos como rito para recibir la primavera y honrar dioses como Frey, el señor del sol, y la fertilidad. Aquí estamos viendo una fotografía, bueno, la encontré yo como una fotografía de Alemania, una pintura, una imagen, ¿verdad? Siguiente, doctor. Bueno, los antiguos germanos, que voy a dar lectura a otra información. Dice, los antiguos germanos utilizaban ramas verdes o árboles de encino, mismos que adornaban con objetos brillantes y velas encendidas. Se sabe que una vez colocados los adornos en los árboles,
terminaban cantando y bailando alrededor de ellos. Dice, muchos son los mitos y las fábulas y leyendas que giran en torno a la llegada del árbol de Navidad a México, pero fueron el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota los encargados de acoger la costumbre. Ahorita vamos a llegar hasta ese punto. Dando lectura, dice, según los datos encontrados en este tema, ahí va la evolución. Pasamos de las frutas y las velas colocadas en las ramas o en los árboles de encino. Pasamos de las frutas y las velas. Ahora aquí nos menciona que según datos encontrados en este tema, Martín Lutero vino a modernizar y agregar luces al árbol navideño, no alrededor del árbol, sino como lo hacían los antiguos germanos, sino en el mismo árbol. Esto en el siglo XVI. Dice, en el siglo XIX la Iglesia Católica adopta el árbol como el árbol de Cristo, y es así como sería parte de las costumbres de Navidad y que convive con el tradicional pesebre. Aquí voy a dar lectura hay un autor que dice que inicia con los antiguos germanos utilizaban. Si nos vamos ahí está ya. Ok. Dice, los antiguos germanos utilizaban ramas verdes o árboles de encino, mismos que adornaban con objetos brillantes y velas encendidas. Se sabe que una vez colocados los adornos en los árboles terminaban cantando y bailando alrededor de ellos. Estoy citando todo esto porque estamos hablando de la Europa, de los germanos, de los alemanes. Ahora vamos a ver el tema del árbol, de su llegada a México. Y voy a dar el dato que está muy presente, que es con la llegada de los emperadores Maximiliano y Carlota. Son ellos quienes colocan el primer árbol navideño en lo que es Castillo de Chapultepec, que fue su lugar de residencia. Ahí es donde se pudo ver por primera vez un árbol navideño. Dice, el árbol navideño en México fue visto por primera vez en la Navidad de 1864. Fue puesto en el Castillo de Chapultepec, lugar de residencia de los emperadores Maximiliano y Carlota de Habsburgo. Para esto, la aristocracia mexicana la adoptó de inmediato. Y en 1865, bajo el imperio aún de Maximiliano, casi se suspende al imponerse el luto nacional por el fallecimiento del padre de la emperatriz Carlota, Leopoldo I, rey de Bélgica. Ok, vamos a la diapositiva. A ver, espérate. Estamos, adelante, doctor. Aquí en esta. Aquí es donde nos cita. Adelante. ¿En esta la dejo? No, una que cambió ahorita usted. Aquí. Dice que en el año 1865 la reciente tradición estuvo a punto de romperse. Esto por motivo de la muerte del rey de Bélgica, Leopoldo I, padre de Carlota. Dice que se impuso un luto nacional y que sin embargo el árbol fue colocado y adornado, ¿verdad? Vamos a dar a la siguiente, doctor. Tenemos un dato por aquí, adelante. Sin llegar al tema de la rosca. Dice, el árbol navideño continúa siendo una tradición más sajona que latina. Se ha sugerido, dice, que el emperador Maximiliano de Habsburgo trajo la usanza de poner árboles de Navidad, pero existen referencias de que una práctica ya era realizada cerca de una década antes
y de algunas familias europeas, principalmente alemanas, establecidas en México desde principios del siglo XIX. Aquí vamos a tomar este dato en cuenta, y es interesante ese dato según lo que nos viene a los datos que encontramos. Dice que hay una referencia de la celebración navideña en México con un árbol decorado proviene de una carta de un teniente, Ernest Pigner. Dice, escribió durante la invasión francesa en 1862-1867. Ahorita, si Martín está aquí presente, él me apoyó en un dato bastante interesante de unos prisioneros de guerra alemanes, creo que por aquí estuvieron en Matamoros y Camargo, pero ahorita nos ayuda Martín. Dice, en una carta escrita el 15 de enero de 1867, durante los días finales de su cautiverio en la capital de Nuevo León y dirigida a su madre en Viena, Pigner hizo los siguientes comentarios. No dudo que has pasado contenta esta época de fiestas. Yo también aquí en Monterrey, incluso hasta con un árbol navideño. Estamos hablando que ya citan lo de un árbol navideño, algo que durante algún tiempo no había visto. Fui invitado para esa ocasión por 3 familias alemanas establecidas aquí y la pasé con cada una de ellas. Sin proponérselo, el teniente Pigner dejó un registro sobre esta tradición ya integrada a la cultura mexicana y constituye una muestra representativa de algunas de las primeras familias de inmigrantes alemanes que introdujeron en México la tradición del árbol navideño. Así que aquí tenemos 2 versiones, la que nos deja y la que la historia es la que más maneja, que son los emperadores Maximiliano y Carlota los que exhiben o imponen un primer pino navideño en el castillo de Chapultepec, residencia, ¿verdad? Que ellos tenían. Vamos a la siguiente, bueno, ya la siguiente es la de la rosca. Después de que el fusilamiento de Maximiliano, 10 años, 9 años, 10 años después, aquí sale también un general al camino, el general Miguel Negrete, en 1878. Citan que pone en su propia casa un árbol, pero además la prensa de aquel tiempo maneja lo siguiente. Se cree que lo puso influenciado por sus viajes a Europa y Estados Unidos, aunque lo cierto es que su árbol causó tal vez más furor que el instalado por los emperadores, ahí está, 14 años atrás. Pues la prensa describe cómo el general Miguel Negrete, el mayor enemigo político de Porfirio Díaz, había sido ataviado, que el árbol había sido ataviado con luces, heno y sendas ramas que ocupaban un gran espacio en su casa, y aseguran que bajo el pino había 250 lujosos regalos que serían para cada uno de los invitados a la cena navideña. Claro, debemos reconocer que aún hoy, y hoy más que yo creo que en aquel tiempo, el poner un pino navideño es más una cuestión, yo creo que es más una cuestión de, no le dan verdaderamente el sentimiento o no conocen verdaderamente lo que representa, y hoy podemos ver que los pinos navideños, bueno, ya los ponen increíblemente tupidos de 1000 cosas elegantes, esferas muy caras. Ya se ha convertido, la verdad, en otra cuestión. Muchos no conocen lo que verdaderamente representa, ¿verdad? Y pues bueno,
todavía hoy yo creo que muchas familias no alcanzan a poner un árbol en sus hogares, o hay una diferencia, ¿verdad?, de según les permita su economía, ¿verdad? Y aquí nos cita lo de este general, 250 regalos. Bueno, al menos yo no lo he visto hoy por hoy, entre la gente de bien, donde puedas invitar y hacer y deshacer, ¿verdad? Y poder asombrar a los invitados. Los hace uno en su casa, para su familia y bueno, ¿verdad? Voy a aquí a citar lo referente a el tema de las manzanas que después se convierten en esferas. Dice, las manzanas en el pino navideño evolucionaron y se convirtieron en esferas. Se dice que representan el pecado original y las tentaciones. Así es que eso es lo que representan las esferas. Y las luces, las cuales eran velas inicialmente, ya se imaginarán, ponemos el arbolito, el pino famoso, le ponemos velas, pues al tiempo se seca y pues se incendia, ¿verdad? Así con las luces. Las cuales eran velas inicialmente y también evolucionarían y representarían la luz que nos trae el niño Jesús a nuestros hogares y a nuestras vidas. Todo esto es cuestión religiosa, ¿verdad? La descripción que hace. Y pues bueno, fue así como llegó el árbol navideño. Ya escuchamos dos versiones, que es la de los alemanes que llegaron a México, los inmigrantes, esa carta que cita a este prisionero de guerra, ¿verdad? Y es así como les comparto esta información de lo referente al pino navideño en México. Es una muy bonita tradición que se ha adoptado. A mí me interesaba checando, investigando cómo era que a México llegó el pino navideño, el arbolito de Navidad. Ahora vamos a pasar a lo que celebramos hace 2 días y que al menos un servidor todavía el día de hoy degustó, que es la rosca de Reyes. Uy, nosotros. Bueno, dice, la rosca de Reyes, dice, sitúan esta tradición en el siglo IV, cuando el cristianismo comenzó a afianzar su lugar al interior del Imperio Romano. En ese entonces se acostumbraba a ocultar una haba común y corriente al interior de un pan por simple diversión durante la Saturnalia, fiesta dedicada a Saturno que coincidía con el solsticio de invierno. Cuando la Navidad comenzó a celebrarse, la búsqueda de la haba al interior del pan comenzó a realizarse el 6 de enero. Bien que los cristianos del Imperio Romano de Occidente celebraban la Epifanía, el encuentro de los Reyes Magos con el niño Jesús. Adelante. Más tarde, en la Europa medieval del siglo XIV, dice, más precisamente en Francia, a esta tradición se agregó que al encontrarse el haba por alguno de los comensales, le era otorgada una suerte de trato especial como si fuera el rey de la mesa. Hoy te encuentras el niño Jesús y se empiezan a repartir, y hoy vi las roscas, al menos del H-E-B, que ahora trae 3 niños de colores. Uno dice que pone la casa, otro que pone la coca y otro que pone los tamales. Pero fíjense aquí, dice, la haba, quien la encontraba, sí, le era otorgada una suerte de trato especial como si fuera el rey de la mesa. Algunas fuentes señalan que inclusive, desde tiempos más remotos, los primeros cristianos en lo que hoy es Palestina e Israel tenían una costumbre muy similar, y que fueron estos quienes
la llevaron a Europa, de donde a su vez se extendió al continente americano. Poco tiempo después, el haba fue sustituida por un muñeco de porcelana que actualmente está hecho de plástico. El más común, yo creo, el que todos hoy en día conocemos. Adelante. La forma ovalada, vamos a ver los significados. La forma ovalada, o menos frecuente circular de la rosca de Reyes, tiene un significado muy amplio, pero en resumidas cuentas, al pesebre. Parte del pasaje bíblico que narra la visita de los Reyes Magos al pesebre donde nació el niño Jesús. Yo espero que todos hayan degustado rosca de Reyes este 6 de enero. Virtualmente. Por la imagen que ustedes ven ahí, no se les vaya a antojar. Por una parte, evoca la corona de los magos de Oriente, y por otra, la forma de la rosca de Reyes simboliza el amor de Dios y hacia Dios, que es infinito y no conoce principio ni fin. Yo encuentro en la rosca de Reyes algo, el amor, ¿verdad? Es obviamente que esto es religioso, pero para estos tiempos que estamos viviendo, el poder escuchar el significado del árbol navideño, de la rosca de Reyes, pues yo creo que nos alimenta, ¿verdad? Nuestra alma y nuestra situación que hoy vivimos. Adelante, doctor. Muy bien. Aquí vamos. Dice lo siguiente, dice los pedazos de fruta seca, escarchada, cristalizada o confitada, dátiles e higos que a pesar de ser muy sabrosos, no a mucha gente le place comer. Yo soy uno de ellos. Me gusta más el panecillo y la escarcha que trae. Dice, simbolizan las joyas incrustadas. Estamos hablando de que los dátiles e higos simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos, así como los regalos que llevaron a Belén. También se dice que estas solo representan las distracciones, los placeres mundanos que nos desvían de nuestro encuentro con Jesús. Yo me quedo mejor con la otra versión, la de las joyas. Adelante, doctor. Simboliza la odisea que tuvo que pasar la familia de Jesús, dice, está hablando del niño o del muñequito que se introduce en la rosca. Simboliza la odisea que tuvo que pasar la familia de Jesús para ocultar del rey Herodes en el desierto, mientras los soldados del ambicioso monarca asesinaban a cientos de inocentes. Fíjense nada más cómo tiene significado. Adelante, doctor. Dice, traída por los españoles, sí, la rosca de Reyes, dice, traída por los españoles y popularizada durante la colonia. En México se acostumbraba a partir la rosca de Reyes al anochecer del 6 de enero. Todavía no llegamos al 5 y ya vemos los establecimientos comerciales vendiendo rosca, y hay quienes no nos podemos contener, la compramos y empezamos desde el 5. En ella se ocultan los archirreconocidos muñecos de plástico que simbolizan al niño Jesús, hecho por el cual la cena del Día de Reyes está llena de expectativa, pues cada que alguien corta su pedazo, corre el riesgo, ¿no? Y no, para algunos dicen que es una bendición y para otros no quieren que les salga, como si en realidad tomaran la responsabilidad. Dice,
pues cada que alguien corta su pedazo corre el riesgo de que le salga uno de estos muñequitos y se vea obligado a ser el anfitrión durante los festejos del 2 de febrero, Día de la Candelaria, donde la tradición es comer tamales y atole. Ponela. Sí. Quiero dar lectura a otra información que me encontré por aquí. Dice, entre la verdad y la fantasía. La historia a través del tiempo teje varias versiones. El comercio las utiliza para la venta de regalos, pero su significado religioso nos lleva a rendir tributo al niño Jesús. Estamos hablando de la rosca de Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar son 3 reyes magos que llegaron de Oriente para ofrecer sus presentes al niño Jesús. Esos personajes que simbolizan la adoración de la humanidad al Salvador son representados de distintas formas en los nacimientos que se colocan para la temporada de Navidad. La llegada de los Reyes Magos se recuerda cada año, el 6 de enero. Los niños cuelgan una bota, muchos ponen su zapato, cuelgan una bota en la puerta de su cuarto en espera de que los reyes les dejen dulces o golosinas. Eso del dulce y la golosina, yo no recuerdo. Lo que uno esperaba de niño eran regalos. No sé, ¿verdad? Dice, y un pequeño recuerdo. Aunque existe la tradición en muchas familias, no se celebra ese día. La celebración de Navidad culmina el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, pero en nuestro país la mayoría de la población considera el Día de Reyes Magos como el final de la temporada. O sea que venimos del 24, luego pasamos al 31 y culminamos el día 6 de enero. La festividad de Reyes en algunos lugares es un acontecimiento familiar. Es muy importante recordar lo que originalmente representa esta tradición, que en el lenguaje religioso se conoce como Epifanía, lo cual significa manifestación, revelación o aparición. El 6 de enero en Egipto y Arabia se celebra el solsticio festejando al sol victorioso en evocaciones míticas muy antiguas. En Oriente, la Epifanía es la fiesta de la encarnación como la venida en la carne y la manifestación de la divinidad. Esto todo es religioso, lo que les estoy comentando. En Occidente se celebra con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo. La verdadera Epifanía nace en Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar de Jesús, dice, por parte de los magos, como símbolo de reconocimiento del mundo pagano de que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Estamos hablando de la rosca de Reyes. Dice, de acuerdo con la tradición, en la Iglesia del siglo I se identifica a estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento del hombre y de la naturaleza, esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. En el Evangelio de San Mateo dice, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron del oriente a Jerusalén preguntando,
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, los interrogaba dónde había de nacer el Mesías. El hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al adorar al niño Jesús y hacerle regalos, tomando en cuenta que lo que hacieres con uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Mateo 25:40 dice, se festeja a los niños haciéndoles vivir hermosa y delicadamente la fantasía del acontecimiento, y a los mayores como muestra de amor y de fe, Cristo recién nacido. Bueno, pues es así como les he compartido el tema de el pino navideño y su llegada a México, algunos significados de los adornos que lleva el pino navideño y respecto a la rosca de Reyes. Antes de culminar, Martín Arellano está aquí con nosotros y yo, Martín, si enciendes, y si me permiten, si enciendes tu micrófono, Martín, tú me comentabas algo respecto a ese prisionero de guerra que estuvo por aquí, ese alemán que estuvo por aquí, por Matamoros y por Camargo. Martín. Sí. Adelante. Gracias. Pues según lo que lo que dice la reseña de este prisionero es que a él lo mandaron aquí a Matamoros a defender la ciudad, y después de eso él participa en la batalla de Santa Gertrudis, donde precisamente lo hicieron prisionero. Entonces, por ahí en la presentación que pusiste, viene una fotografía muy interesante de un fotógrafo, creo que es estadounidense, de un grupo de soldados austriacos, aquí en Matamoros. Entonces, pues muy probablemente también, aquí en aquel entonces ya había muchos alemanes en Matamoros, entonces tampoco descartemos que hubiera habido algo parecido a la Navidad en aquel entonces aquí en Matamoros. Y me imagino que ese soldado, prisionero que celebró la Navidad en Monterrey, también debió de haber estado en la inauguración del Teatro de la Reforma y demás. Habría que revisar con más detenimiento, si hay alguna otra carta de él, a ver qué más nos dice. Es cuanto. Muy bien, Martín, te agradezco la aportación. También hay un dato curioso que quiero compartir. En cuanto a los árboles navideños por el mundo, y se van a dar cuenta por qué. Dice datos curiosos y habla de los árboles navideños. Dice, el árbol navideño más caro del mundo se encuentra en el 2019 en el Hotel Bahía de Estepona, España. El árbol está adornado con diamantes de todos los colores y formas, y su adorno más caro es un diamante rojo que por sí solo supera el valor de $5 millones. El árbol está valuado en 12 millones de euros. Esto en España. Los adornos más populares de los árboles de Navidad alemanes de finales del siglo XVIII eran las manzanas, las nueces y las galletas. Esta es otra información. Los primeros árboles artificiales estaban hechos de plumas de ganso pintadas de verde.
Fíjense cómo vamos encontrando más datos. Existe un padecimiento llamado síndrome del árbol de Navidad. Se trata de una reacción alérgica que afecta a personas con antecedentes de asma, fiebre del heno y alergias asociadas con el polen, que se expresa una vez que se encuentra en contacto con un árbol de Navidad. Evidentemente, si este árbol está dentro de sus casas, las reacciones pueden ser bastante severas. Esto tal vez nos podría confirmar el doctor Pizaña. Los árboles de Navidad son una de las principales causas de incendios durante las fiestas decembrinas. Esto era mucho peor en el siglo XVIII, cuando los árboles se adornaban con velas, lo que citábamos anteriormente. En Rusia, el árbol de Navidad es un símbolo de año nuevo. Fíjese cómo tiene otra simbología allá en Rusia. Y está totalmente deslindado de su simbología religiosa. La estrella en la punta, por ejemplo, representa a la estrella comunista y no a la estrella de Belén. Hay nada más como dato. El árbol de Navidad más famoso del mundo es el abeto noruego, que cada año ilumina en el Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York. Este árbol es tradición navideña que se remonta a 1933. Ahí les va el dato nada más, o para que se apenen o para que lo celebren. Uno de los árboles de Navidad más famosos de México es el del 2019. Estoy citando este artículo de Forbes, para que lo sepan. Es el de la Universidad Nuevo Santander en Matamoros, Tamaulipas, México. La universidad cobró a sus alumnos una cuota obligatoria de 50 pesos, el equivalente a $2.50 o $2.75, para construir un árbol monumental que parece un elote con mayonesa. La historia se viralizó, ya que dicen por ahí la universidad sancionó a los alumnos que participaran en la menificación de su elote de Navidad. Yo por eso antepuse, o se sienten orgullosos o apenados por el dato. Eso es por hoy lo que les comparto, y agradezco mucho a los que me acompañaron. Y pues bueno, ahora sí, quedo a su disposición. Perdón, me pasó. No se preocupe. Me pasó lo que dijo